Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Hay momentos! ¡Hay momentos! Que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Por ti, mi buen Señor, hay momentos, que las palabras no me alcanzan para decirte. Por ti, mi buen Señor, por ti, mi buen Señor, te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que haces. Por todo lo que harás, te agradezco, por todo lo que has hecho. Por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos, que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Señor, te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en Iglesia Benecer, mi pastor es Osvaldo Tona. Les vengo a testificar cómo se ha manifestado el Señor en mí. Y bueno, quiero decirles que el Señor se ha manifestado en mi corazón, en los cánticos, en las alabanzas. Recientemente, bueno, él me dio un coro y para yo cantárselo a él. Y de verdad el coro es algo tan hermoso que se siente que bueno, siento alegría, siento gozo en mi corazón, en mi alma. Sentía también sustico, pero yo sé que es el Señor. Gracias al Señor. Le doy la gloria y la honra a Él porque sé que es Él. Porque sé que está aquí en mi corazón, adentro de mi corazón. Y cuando lo alabo es algo que es algo muy hermoso. Porque se mueve dentro de mi corazón y me hace cantarle, me hace alabarlo. Cierra mis ojos y cuando me los abre igual es algo muy hermoso, son experiencias muy hermosas que Él me ha dado. Lo siento, esa manifestación es algo hermoso. Y bueno, siento en mi corazón, me dan ganas de llorar, siento alegría, siento gozo y siento de todo, pues emoción, alegría, gozo, me dan ganas hasta de gritar. Y bueno, es algo que también se puede controlar, gracias al Señor. Y también, bueno, una vez me dio una visión cuando el hermano Isaías Rodríguez estaba predicando, eso fue un domingo, me dio una visión con mi pastor. El hermano Osvaldo está atrás del hermano, la predicación fue tremenda, hermosa. Y estaba él atrás sentado y él cuando él se para, que estábamos alabando al Señor, yo vi que el hermano subió su cara hacia arriba y vi una luz en su rostro. Y llegó algo en mi corazón, el Señor me dijo, esa luz que viste es mía, Él resplandecerá. Y yo dije, amén, aleluya. Dije yo, eso fue esa visión hermosa. También me ha dado profecías en mi corazón con el niño Aarón también un domingo. El Señor me dijo en el altar, me dijo, somos un pueblo invencible. También cuando el niño Aarón, él fue a testificar, pasan los jóvenes a testificar, pasa el niño Aarón y el niño da un testimonio, él testificó el libro de los Hechos, del 2 al 4. Y el Señor también vino a mí, en mi corazón me dijo, eso sucederá aquí. Fue algo hermoso también que sentí cuando el Señor me habló eso. Y bueno, eso es hermoso todo lo que me está sucediendo, porque sé que es en mi corazón el Señor me está hablando, me revela y es algo hermoso, hermoso, muy hermoso. Y estoy agradecida con el Señor porque
sé que está pasando en mí y en muchos más de acá, de la iglesia. Esas son las manifestaciones que están pasando. Y estoy agradecida con el Señor. Es un privilegio que nos da. Y también, bueno, también estoy agradecida por tener a mi pastor, Osvaldo Tona, como mi pastor, porque él nos instruye, él nos ayuda espiritualmente. Y yo sé que es el Espíritu Santo a través de él. Y esto es algo muy hermoso, hermano. También, eso también fue una profecía que me dijo el Señor sobre una hermana que ella tuvo un accidente y el Señor, el accidente fue fuerte porque fue en su pie y el médico dijo que era una fractura de 3 fracturas y entonces el Señor me dijo a mí que ella sanará, o sea, que me instruyó el Señor, me dice en oración, él me dice, porque él lidió conmigo toda esa semana. Él lidió conmigo y yo lloraba cuando la recordaba a ella y lloraba y le pedía al Señor por ella. Y luego, el Señor en el altar, él me habla y me dice que descubra sus pies, que agarre sus pies, los descubra y lo ore y le diga y le ordene a sus huesos que vuelvan a su lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo hice. Y el Señor me dice, así dice el Señor. Y yo lo hice así, hermano. Yo le agarré, fui a la casa de ella, agarré su pie y le dije que oramos y hice así. Le ordené a sus huesos que fueran a su lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el Señor. Y bueno, eso también me lo dijo el Señor. Y estoy agradecida por el Señor por eso. Y bueno, ese es mi testimonio. Estoy agradecida con Dios por todo esto y también por darnos nuestro pastor. Por darnos nuestro pastor porque él ha sido una gran ayuda espiritual para mí y para toda la congregación. Estoy agradecida al Señor por él. Bueno, este era mi pequeño testimonio. Les pido que sigamos orando y que manifestemos lo que Dios nos ha dado. Que testifiquemos que el Señor, todo lo que el Señor está haciendo. Porque, como dijo él, como él nos ha dicho, que somos un pueblo invencible. Así me lo dijo. Bueno, ese era mi testimonio. Le doy gracias. Le doy gracias a Dios por todo esto. Amén. Le doy muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me concedió el deseo que yo quería. Yo quería estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y yo soy María de Libertad Colmenares. Y yo deseo que todo salga bien. Todo para la gloria del Señor Jesucristo. El testimonio mío en el asunto de la serpiente. Lo que pasó fue que yo vivía en San Jacinto. Y entonces había detrás de la casa, había mucho monte. Y yo vine y quité ese monte, lo quité.
pero las hojas quedaron ahí regadas. Y entonces se me olvidó porque se metía al agua. Se me olvidó que era de noche, pues. Y entonces, al rato yo me fui para atrás de la casa y yo vi eso todo lleno de hojas, pero eso estaba muy, muy feo. Y entonces yo, botando las hojas, una culebra se me echó en las manos. Se me vino a las manos, pero yo la agarré por el cuello, y esa es una bendición de Dios. Se me echó en las manos y la agarré por el cuello. A la culebra la agarré por el cuello. Y eso no es una cosa así, porque está oscuro. Eso estaba muy oscuro. Y entonces yo la agarré por el cuello y yo me asusté, dije una cosa rara ahí, porque me entré un muñeco sin yo creer en eso, porque yo no creo en eso. Entonces nunca llegué a creer en esa broma, gracias a Dios. Y bueno, y entonces pasó eso. Y la culebra no me picó. ¿Cómo me iba a picar? Si la agarré por el cuello. Eso es el Señor. Y entonces, la otra parte, el otro testimonio que les voy a contar, es el asunto de, yo tenía un hijo el que me trajo ahora, que vivía en una parte por allá, en un cerro. Y entonces le picaron unas avispas, que había muchísimas, las avispas, y entonces le picaron y entonces me mandaron a buscar. Y entonces yo fui y yo me eché un poquito yo eché un frasquito, eché un aceite, y entonces me lo eché en el seno. El frasquito me lo puse en el seno. Y entonces me fui. Pero cuando yo llegué, había ese tremendo avispero de las bravas. Mucha había. Eso parecía arroz picado. Y vengo yo y la gracia de Dios me cuidó. No me picó ni una. Y yo conversé con ella. Yo le dije a ella que yo venía y yo iba en el nombre del Señor Jesucristo a que me dejaran pasar y que ellas me dieran un permisito. Yo hablé con ella, que me acordé del hermano Granja. Y entonces, cuando él oró con el asunto del toro, y entonces, eso fue muy bonito. Y yo no me picó ni una sola, nada. O sea, se me enredaba en el pelo y nada. No me picaban. Se me enredaba en el cuerpo, en la ropa, no me picaba. Y eso es una maravilla, eso es una alegría muy grande para mí. Y entonces y al hijo mío le picaron 3. Que por eso fue que me fueron a buscar a mí. Ajá. Le picaron 3 avispas. Y yo que pasé por en medio de ellas, ni una sola. Y la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Porque Él es el que ha estado conmigo todo el tiempo. Él es el que ha estado conmigo todo el tiempo, gracias a nuestro Señor. Y yo no le digo sinceramente que yo nunca creí en imágenes, gracias a Dios por eso. Ese es el mismo. Porque mi mamá era muy religiosa, mi papá también. Y todos allá eran religiosos. Pero mi mamá no. Mi mamá llegó al Señor. Ella llegó al Señor por un milagro que Dios hizo en ella. Mira, eso es una cosa muy bonita, mire. Fueron unos evangélicos para allá, para la casa. Un policía le dio permiso para que hicieran culto allá. Y mi mamá llegó. Yo no sé, el Señor es bueno, el Señor es muy bueno. Solamente miré cantando un corito. Cantando un corito. Y usted sabe qué corito estaba cantando. El Espíritu de Dios se mueve. Y cuando cantaron ese corito del Espíritu de Dios se mueve, mi mamá dijo, gloria a Dios, dijo mi mamá, y yo me alegré. Yo era nuevecita creyente, pero yo me alegré. Y entonces, gloria a Dios, dijo ella. Entonces yo hablé con la hermana Petra, que era la esposa del hermano Félix. No sé si usted lo conoció. Y entonces, hermana, para que usted la convide para allá, para benecerle, yo. Convídela a usted, le dije yo, porque mejor convídela a usted.
Y ya la hermana Petra la convidó. Y entonces mamá se fue para la iglesia con nosotros. Eso estuvo muy lindo. Eso estuvo muy lindo. Mi amado se entregó, pues. Qué bello. Yo sí me alegré, sinceramente. Después que ella me decía a mí, no, hija, usted en lo suyo y yo en lo mío. Qué cosa. Y ella dijo, Señor, el que sabe es Él. Yo no sé nada. Y eso fue muy bonito. Eso fue muy bonito. Mire, hermano. Sí, yo no es que no le puedo contar tantas cosas que me han pasado. Y mi Señor Jesucristo ha estado presente. Ay, Dios mío. Es que lo que me dan ganas es llorar. Pero si me pongo a llorar, entonces no le puedo decir nada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha sido muy bueno conmigo, muy bueno conmigo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha estado conmigo. Gracias, Señor. No me canso de darte gracias, Padre Celestial, por lo bueno que ha sido conmigo. Ay, Dios mío. Mire, hermano, antenoche, yo no dormí. Es que no puedo dormir porque el Señor no me deja dormir. Y la gloria y la honra sea para Él, para que lo adore, para que esté hablando con Él. Mire, hermano, yo me siento muy contenta con el Señor. Muy alegre y gozosa y contenta. Yo en el día estoy contentísima. Y le doy la gracia y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él lo hace muy bien conmigo. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Nacimiento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenecer de Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí oyendo esta predicación del Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, sabiendo primeramente, como dice la palabra, que Él vino al mundo a salvarlo, no a perderlo. Por lo tanto, es necesario de oír, es necesario de prestar atención, es necesario de abrir las puertas de su corazón para que entre esa luz de Dios. Esa luz que es, sin duda alguna, la que lo va a llevar a la vida eterna, porque sabemos que el mundo está en tiniebla, el mundo está en el mal, porque esa es la condición en la cual está hoy, en este día, el mundo, porque el Señor dijo esta palabra que por causa que el amor se ha resfriado en mucho, el amor se ha perdido. ¿Y qué significa? Que se ha multiplicado la maldad por causa del amor, porque el amor de Dios es el que ayuda a la gente, ayuda a su hijo a ser cada día mejor que cualquier otro momento, porque nosotros nacimos en pecado, nacimos en una condición pecaminosa, porque David fue el que dijo, en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Así que nacimos en pecado todo, por lo cuanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ese Dios grande y misericordioso, Él proveyó un camino, Él proveyó una vía, Él proveyó un lugar de escape, el escondite, el cual es su palabra. Como dijo allá él mismo cuando estuvo en Jerusalén, que fue a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y él fue entonces después a Jerusalén, subió allí a lo alto, en la montaña de los olivos, el monte de los olivos, y allí lloró y dijo, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Entonces, el Dios Todopoderoso vino a unificarse con su pueblo, vino a unirse, vino a recogerlo, vino a cobijarlo debajo de sus alas, pero lo rechazaron. Pero alabado sea el nombre del Señor por los gentiles, el cual somos este pueblo, que después de la muerte del Señor se derramó entonces en una iglesia gentil que no era pueblo suyo, pero ahora es llamado pueblo mío. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es gloria, alabanza a ese Rey, Dios Todopoderoso. Así que, amado hermano,
estamos agradecidos de ese Dios poderoso que nos ha permitido nuevamente estar aquí por su misericordia, detrás de estos receptores o de las cámaras para oír o para expresar, y ustedes traen los receptores para oír su palabra, que ha de ser de estos labios, de este siervo humilde, sencillo, este siervo que es por gracia y misericordia que Dios ha colocado para hablar en esta tarde, sabiendo que Dios ha usado el hombre desde el principio y lo seguirá usando hasta el fin, cuando estemos en la eternidad, porque Dios ha de escoger un pueblo, Dios ha de escoger una iglesia, el cual ya está escogida, pero está llamando el último que entre para cerrar la puerta. Así como lo hubo ya en el principio cuando hubo el tiempo diluviano, cuando Noé, y el llamado era entren al arca, el llamado era predicar el evangelio, ese evangelio que venía un diluvio, y la gente quizás está predicando algo que fatal, es fatalista, pero era la verdad, porque ellos pensaban que nunca iba a Dios terminar ese país en agua o ese mundo en agua, porque nunca había llovido. Pero fíjese lo que Dios dice, Dios lo cumple. Que iba a llover, iba a venir un diluvio, y a través de Noé empezó a predicar, a pregonar, que era el pregonero de justicia, dice la Biblia. Empezó a predicar entonces que venía un diluvio, y por la maldad, como está la condición del mundo hoy, entonces allí venía el diluvio y iba a destruir aquel mundo. Pero la gente creyeron, no creyeron, y la predicación era entren al arca, porque el diluvio viene, pero no quisieron entrar, y allí fue cerrada la puerta, y allí no hubo oportunidad para los que quedaron afuera, los que no creyeron, los incrédulos. Por lo tanto, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, usted que quizás no ha prestado atención, quizás ha oído el evangelio, quizás ha oído a alguien predicándole, pero no ha puesto atención, déjeme decirle que va a llegar el momento que cuando la puerta ha de ser cerrada y ya no habrá esperanza para su vida. Así que el tiempo de la entrada al redil del Señor es hoy. Por eso la palabra dice que si hoy oyera su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que les invito, amado hermano, en esta hora que Dios nos permitió estar aquí, vamos a tomar un tema aquí y lo hemos titulado Nacimiento. Así que quiero que abran conmigo las escrituras en Lucas capítulo 2 y leemos unos versículos allí para que toquemos entonces este tema, este punto que estamos viendo la condición del mundo, estamos viendo las tradiciones que el mundo ha tomado para sí y sin tener revelación de la palabra de Dios, lo que es la realidad, lo que estamos viviendo en este día. Así que les invito entonces a tomar Lucas capítulo 2 y leemos entonces versículo 1 hasta el 7, lo leemos, para que así entonces demos entonces continuidad al tema que vamos a predicar. Dice así entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, Lucas capítulo 2. Dice, y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales,
y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, le invito entonces a orar, inclinar su rostro y así le oramos al Señor para poner en sus manos este servicio. Señor Jesús, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesús, nuevamente, Padre mío. Agradecido, Señor, por todos tus beneficios, Señor, en el día que nos has dado, Señor. Oh, Padre Santo, sabemos que es tu misericordia, Señor. Por eso, Señor Jesús, tus ángeles te alaban, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, porque lo vemos, Padre mío, en nuestro caminar, en nuestro andar diario, Padre Santo, que todo lo que veamos a nuestro alrededor, todo lo que respiramos, todo, Señor, es obra de tus manos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús, porque es lo que tú quieres que nosotros como hijos e hijas de Dios veamos, Señor, que veamos a ti en todas las cosas, Padre mío, sabiendo que tú fuiste el creador de todo y sin ti nada lo que está allí fue creado, Padre mío. Oh, Padre Santo, gracias te damos, Señor Jesús, por darnos esta luz, esta revelación tan grande, Padre Santo, de tu palabra, Padre eterno, de saber y reconocer, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que no hay Dios fuera de ti quien salve. Gracias te damos, Señor Jesús, y es lo que queremos, Señor, predicar, es lo que queremos, Señor, anunciar, es lo que decimos de decirle a la gente, Señor, y al mundo entero, Padre eterno, que fuera de ti no hay salvación. Oh, Padre mío, ayúdanos, Señor Jesús, a abrir los labios y hablar tu palabra con confianza, y a las vidas, Padre eterno, que están allí, Señor, al alcance de nuestra voz, que se ponga esa palabra por obra, que la atesore en su corazón y que pueda hacer, Señor Jesús, ese efecto en lo más profundo de sus almas. Oh, Señor Jesús, ayuda, Señor, cada vida, Padre eterno. Sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero tú dijiste una palabra: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Oh, Padre mío, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que está, Señor, lidiando, Señor, con las vidas, Padre Santo. Oh, ayuda a aquellos que no te conocen, Padre mío, que sean momentos precisos, Señor. Oh, un día, Señor, glorioso para que ellos puedan reconocerte como tu único y suficiente Salvador. Oh, Padre mío, en esta hora, Señor Jesús, todo está puesto en tus manos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, como aquí, como iglesia, Padre mío. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, ayuda al ministerio, ayuda, Señor, a nuestro pastor, Señor Jesús. Oh, guarda, Señor, en este lugar todo lo que tú has colocado para eterno, para tu uso, para eterno, sea para, Señor, para tu gloria, para dar, Señor, a conocer a las vidas, Señor, tu grandeza y tu sabiduría, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, Padre mío, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ven, damos esa alabanza al Rey, el Rey y Señor de Señor. Entonces, en lo que hemos entonces hablado, amado hermano, y el nombre del título es Nacimiento. Ahora, vemos que el nacimiento de Jesús, es lo que queremos hablar aquí, el nacimiento de Jesús, cómo fue la condición y cómo fue. Como dice allí el libro que leímos, Lucas capítulo 2, que dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. O sea, que toda la tierra, o sea, en la parte de Israel, todo iba a ser contado, las personas, contabilizado para saber cuántos habitantes había en cada lugar, de la Judea, Cesarea, había de todas las regiones de Israel. Y este fue un edicto puesto por allí el César. Y vemos que este empadronamiento, dice, primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Entonces, allí entonces vemos que José, junto a María, que era la que estaba comprometida para casarse,
aunque vemos que María ya estaba en estado, ya estaba encinta y estaba en compromiso con José, pero ya salió ya encinta por el Espíritu Santo, por concepción del Espíritu Santo. Ahora vemos que él se movió, José con su esposa, para ser contado allí a la ciudad de David, a la que estaba Judea, de Belén. Era la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y cada uno que pertenecía a las tribus tenían que irse acomodando de donde estuvieran ellos ubicados. Así entonces cada uno iba a ser contabilizado, pero subió José entonces con María en estado ya a ser allí para crecer la contabilidad del gobierno que estaba llevando a cabo en ese momento. Tenemos que una gran verdad que hay aquí, la que podemos verlo a través de la Escritura, que el mundo hoy en día, el mundo religioso, ha tomado como una tradición que Jesús tuvo el nacimiento, fue en diciembre, el 24 de diciembre, como se llama lo que dice la gente, el cual es una gran mentira, porque en este tiempo vemos que diciembre es una gran invierno que hay allá en Israel, un invierno que es de alta nieve y todas estas cosas, que cómo iba a venir María y José caminando de ese lugar de Nazaret a Belén, un trecho largo, y no tenían un avión, no tenían un vehículo, sino en burrito, en asno y en camello, cosas así. Y venían entonces a ser contabilizados en su lugar donde ellos habitaban, o era de la casa de José, de David. Allí entonces, jamás, si fuera invierno o como en diciembre, jamás podía andar María entonces caminando por allí, y en estado menos, porque ¿dónde iban a cubrirse del invierno, de la lluvia que caía sobre esa región? O sea que por eso no puede ser en diciembre. Pero tuvo que haber sido entonces que en un tiempo de primavera, donde estaba la día normal. Dice el versículo 5, ellos llegaron allí a Belén para ser empadronados con María, su mujer, José, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. ¿Ves? Entonces, antes que, viendo el relato que esto, antes que fuera ella al llegar a los días de parir, parió su hijo y primogénito y le envolvió en pañales. Y aconteció que lo puso, acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces eso es lo que leímos. Vemos allí, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que entonces no podría ser en diciembre que Jesús nació por causa del invierno que caía en la ciudad. No podía ser. Y vemos que el Salvador del mundo iba a nacer entonces y no llegó a tener un lugar provisto, un lugar bueno, sino que fue un lugar, no un lugar cómodo, sino a un establo donde eran los animales. Déjame decirle que el Señor vino en la simplicidad, vino en la humildad, y nadie lo reconoció por esa parte, porque como vino tan sencillo que no tomaron en cuenta ni a María ni a José, porque sería tanta la multitud de personas que estaban en la ciudad para ser contabilizados, que ya no había chance, no había oportunidad de hallar un lugar allí en las posadas. Y todas tuvieron que, una mujer allí de muy buena manera le consiguió entonces un establo donde estaban los animales, para hacer entonces allí que María diera a luz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero vemos que esa profecía tiene que cumplirse, porque había una profecía dada por un profeta que fue Isaías en 7:14, que dijo que una virgen concebiría y daría a luz un niño, pariría un niño, y sería llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Entonces, esa profecía tiene que cumplirse. Y ahí Dios necesitaba entonces, ¿qué? Un vaso. Necesitaba alguien que estuviera preparado, que estuviera dispuesto a estar allí listo para aceptar el reto y venir entonces al cumplimiento de traer a un niño. Y era el Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué cosa? Está un instrumento. Y este instrumento era la joven María, que quizás estaba meditando sin duda alguna, porque sabemos que la palabra dice que cuando estén dos o tres reunidos en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. Y ellos entonces, y cuando usted está meditando, está hablando, está pensando, ¿quién se hace presente? ¿No es Dios? Entonces, allí estaba María quizás en su meditación, en esa profecía. ¿Quién será el que va a cumplirse en esta mujer? ¿Quién será esa dichosa, diría María, que se va a cumplir esa profecía que el Mesías ha de nacer, el Hijo de Dios ha de concebir allí en un vientre humano? Y estaba María pensando en eso. Pero resulta que cuando ellos hacen esa meditación, allí viene entonces, dice que en el 6º mes es enviado el ángel Gabriel a una ciudad, allí, a una virgen llamada Nazaret, llamada María, que estaba allí meditando. Y el ángel Gabriel entra y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita sea entre todas las mujeres. Y la turbación fue tremenda, porque María, cuando dio esa salutación, ¿qué salutación es esta?, dijo María. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al mundo. ¿Y qué era? Su reino será grande y será eterno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que eso está el relato en el capítulo 1. Allí, cuando el ángel entró. Entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Imagínense, ¿quién sería ese? El Dios eterno, el todopoderoso. Era Jesús, que iba a meterse en pieles humanas. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí estaba la palabra dicha por el ángel al instrumento que estaba preparado para ese propósito, para dar cumplimiento a la profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos entonces qué responde María, versículo 37. María dice entonces, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vemos aquí entonces Dios necesitando instrumentos, Dios necesitando tabernáculo, Dios necesitando un hombre, una mujer que estén dispuestos a obedecer y a dar cumplimiento a las profecías que Él ha colocado allí en las Escrituras. Así que Dios no va a fallar en ninguna de ellas, porque ninguna de las palabras que están aquí escritas ha caído en tierra. Por lo tanto, tenía que haber un instrumento, y eso fue entonces la bienaventuranza de esta joven María, al hallar gracia delante de Dios y ponerse a la disposición. He aquí tu sierva, hágase conforme a tu palabra. Eso es lo que respondió María, y es lo que Dios desea de cada uno de nosotros como hijos,
e hijas de Dios. La iglesia del Dios viviente tiene que ser como María, así dispuesta a entender la voz de Dios y hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo que haga, que ejecute. Tiene que ser obediencia absoluta, como estaba entonces este instrumento en las manos de Dios en ese momento. Por eso el nacimiento de Jesús fue de esa manera. Entonces, no fue en diciembre entonces, como dice la Escritura, sino que fue un día entonces de primavera, cuando tenía que ser que tuviera sol, tuviera un día resplandeciente, porque tenía que caminar un largo trecho María con José para ser empadronado. Vemos allí entonces, amado hermano, que el Dios de la gloria se despojó entonces de su majestad, de su grandeza, de su trono. Siendo rico se hizo entonces pobre y se hizo carne de pecado. Carne semejante a nosotros, como dice la Escritura, pero sin pecado. O sea, vino semejante al ser humano, al hombre, normal. Fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos ricos. Él no reclamó ser alguien en este mundo cuando llegó. No, fue un hombre sencillo, humilde, tanto así que se humilló a sí mismo. Se anonadó, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, fue el rico por los pobres, para que usted y yo fuésemos ricos entonces. El justo por los injustos. ¿Ve? Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A dar su vida por estos indignos pecadores. Que fue una obra tan grande, un gran milagro que hizo Cristo en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que queremos proclamarle, es lo que queremos decirle, amigo, que no conoces al Dios Todopoderoso. Es el Dios que te puede salvar, que te puede sacar de lo bajo que estés, en la inmundicia que estés, en el pecado, no importa la condición. Dios con la sangre te lava de todo pecado y quedas limpio, amado hermano, amigo que me escucha, joven que me escucha. O es la hora de pensar y meditar en el tiempo que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo hemos de salir de esta tierra, sino estar a cuenta con ese gran Dios que no escatimó esfuerzo para dar su vida por ti y por mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Lo vemos allí entonces que, amado hermano, él no consiguió lugar, no consiguió cuando vino a hacerse carne, a nacer como un niño, no consiguió lugar en este mundo, un lugar cómodo, sino consiguió fue un establo para entonces allí nacer como rey. Pero vemos que la gente tropezó mucho por causa de la simplicidad, de la humildad del Dios Todopoderoso. Allí entonces que vemos que él se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para darnos un ejemplo, amado hermano. Dice allí Filipenses 2. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2. Veamos el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ves? Él era Dios, pero no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque como un hombre, un ser humano como nosotros, y este se hace Dios, decía la gente, y este cree, ¿quién se cree? Este blasfemia, porque dice Dios soy. No, él no tuvo esa grandeza, no, se hizo pequeño, humilde, sencillo. Dice, haya pues en vosotros este sentir, y es lo que nos manda cada uno de nosotros, sean como yo, sean sencillos, sean humildes, no se vanaglorían ninguno. Entonces, dice por eso, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, o sea, se bajó, se humilló, tomando forma de siervo. ¿Quién es un siervo?
siervo es un sirviente, él se puso como un sirviente. Hecho semejante a los hombres y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Miren lo que se bajó tanto el Señor, se humilló tanto que se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó alar las barbas por la misma creación de Él, porque Él creó el ser humano y los creó humanos fueron los que lo escupieron, los que le dieron como patearon. ¿Y cuántas cosas más le hicieron al Señor? ¿Para qué? Para que danos un ejemplo que Él vino a morir por usted y por mí. Él vino a poner su vida para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Morir aquí por su misma creación. ¿Qué cosa? Uno se pone a pensar y a meditar, cosa que es para la mente humana, el razonamiento no le cabe. Uno habla con las personas y dice, no, pero debe ser como Cristo, que dice que si te pegan por una mejilla, pone la otra para que no, ese tonto. No, yo no sé que Cristo se dejó pegar, pero yo no me dejo pegar. La mente humana, razonamiento que vienen, no pueden entender porque es una locura el evangelio para aquel incrédulo. Pero amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, la palabra que está saliendo no es para los incrédulos, es para ti como creyente, es para ti que está allí captando y queriendo hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, querer conocer la profundidad de Él, y como Él necesita un corazón contrito, humillado, así como estaba María rendida, pidiendo, Señor, yo no entiendo esto, yo no conozco eso, ¿cómo va a ser que voy a salir encinta? Y no he conocido varón. Pero allí estaba la palabra, el Espíritu Santo vendrá a ti y te hará sombra, y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces estaba la palabra, y así estaba saliendo la palabra de esta hora, y es para usted entonces que se rinda al Señor, y Dios va a obrar en ti conforme a su voluntad. Solamente necesita ese vaso preparado, rendido, dispuesto a obedecer. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, es la palabra eterna. Él fue entonces obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí lo crucificaron y le dieron entonces por donde no podían darle pues golpes al Señor por causa suya y por causa mía. Y usted dice, pero bueno, eso pasó hace 2000 años. ¿Qué culpa de tener yo? Sí, porque si Dios estuviera hoy en la escena, la condición que usted está, y si usted rechazara hoy la palabra, aquí mismo estuviera Jesús, lo está rechazando a él personal. Lo estaría golpeando también y moviendo la cabeza diciéndole, ahí, que hijo de Dios. Entonces, allí está entonces su deber de decir sí o no, rechazar o aceptar, si es la verdad o es la mentira. Por eso es usted la decisión que tiene que tomar cuando usted oye la palabra. Por eso no estamos hablando a incrédulos, porque Dios no tiene nada que ver con los incrédulos. Los incrédulos van a tener su parte, y es el lago del fuego con azufre, por causa de descreer a la palabra, de descreer que el Hijo unigénito de Dios vino al mundo a salvarte, a purificarte con su sangre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el versículo 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Imagínense, un nombre que es sobre todo nombre, que sobrepasa todos los nombres que hay y por haber. Así entonces, un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, Dios en su grande amor y misericordia entonces nació aquí
a sufrir por causa suya y por causa mía, porque estábamos muertos en delito de pecado, pero Él en su amor y su bondad vino entonces a hacer ese sacrificio. Vino a darnos y mostrarnos un camino, mostrarnos una vía de escape para que podamos entonces ser salvos. Y es lo que Dios quiere y requiere del hombre y de la mujer, que sean salvos su alma, porque no hay otra forma de ser salvos sino a través de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, Él vino entonces que dejó su trono de gloria y vino aquí a padecer por nuestra causa. Y déjeme decirle que hay más adelante, allí donde leímos el capítulo 2 de Lucas, para corroborar que el Señor jamás pudo nacer en diciembre, dice la Biblia que a quién se le apareció el Señor cuando nació, o quiénes fueron los testigos que lo vieron cuando hubo ese nacimiento virginal de María allí, que salió el Dios Todopoderoso hecho carne, salió el Rey de Reyes y Señor de Señores allí en la tierra de Belén, cuando estaba allí el nacimiento. Dios envió entonces ángeles a dar la noticia. ¿A quién? A los sumos sacerdotes, a los apóstoles, a los fariseos, escribas, los grandes religiosos de ese día. No, amado hermano, Él fue a pastores, hombres humildes, sencillos, porque sabían que ellos le iban a creer. Pero aquellos estaban llenos de intelectualidad, llenos de sabiduría terrenal, jamás le iban a creer que el Hijo de Dios había nacido en un pesebre, estaba allí en un establo. ¿Cómo iba a nacer el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, o el Mesías iba a llegar en esa condición? Jamás le iba a creer. Por eso Dios envió ángeles a decirle y testificarle que el Dios de la gloria había nacido. Un niño había nacido. Y le apareció entonces que a pastores, hombres sencillos, que es lo que se iban. ¿Qué es un pastor? Es un ministro de Dios preparado para apacentar, para alimentar las ovejas, alimentar a la grey del Señor. Por eso Dios necesita entonces hombres sencillos, dispuestos, que estén como María, que dijo: he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu palabra. Eso es lo que necesita Dios en este día. Hombres y mujeres sencillos, dispuestos a obedecer a la voz del Creador. Así que vemos allí entonces que dice la Biblia en versículo 8 del mismo capítulo 2 de Lucas, dice: y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. ¿Ves? Allí entonces vemos la otra parte. ¿Cómo iban a estar los pastores en la noche, afuera, cuidando su ganado, vigilándolo haciendo vigilia, pues en la vigilia, vigilando su ganado, su rebaño allí, cuando era un invierno tan grande, de grandes nevadas que caen en Israel en este tiempo de diciembre, el cual estamos viviendo? No podía ser entonces el nacimiento de Jesús. No pudo llevarse a cabo ese nacimiento porque no podía los pastores, cuando llegaron los ángeles a darle la noticia a estos pastores que estaban vigilando fuera. Ellos después estuvieran guardados entonces en un local, en un establo, pero no, ellos estaban fuera, guardando la vigilia de su ganado allí. Dice allí entonces: he aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado
en un pesebre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces, allí la señal que le dice el ángel, para que ustedes sepan que es la señal que Dios le va a dar para que crean que es el Hijo de Dios, el Salvador que ha venido, lo van a conseguir en un establo así, envuelto en pañales, recién nacido, para que lo vean allí y sepan que es Dios. Y allí entonces dice, repentinamente fue con él el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Entonces, ¿qué están haciendo los pastores? Se reunieron allí, los que estaban en la vigilia, la noche, cuidando su ganado. Esta visión que nos vino, que los ángeles nos aparecieron y nos dieron esto, vamos a corroborar lo que nos dijo. Vamos a decir, si pasemos a Belén, a ver si conseguimos al niño acostado, como él dijo, en un pesebre. Y allí se reunieron y entonces fueron a Belén. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bendito sea el Señor. Allí estaba entonces la palabra dicha por los ángeles, que era entonces la verdad. Y dice el 17, y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiándolas en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora aquí vemos claramente entonces que jamás, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que el niño Jesús jamás pudo haber nacido entonces en una época de diciembre. No pudo ser, porque era invierno terrible en este tiempo que estamos de diciembre, esta época del mes, es invierno allá. Entonces no podía estar ni María pudo caminar con José un tan largo trecho a pie, porque el invierno era tremendo. Y los pastores tampoco iban a estar afuera guardando su ganado, sus ovejas, pastoreándola, porque el invierno no lo podía dejar. Y vemos que hay escritura suficiente para corroborar esa parte, que no nació en diciembre el Señor, sino que ha sido una tradición que ha sido dicha por generación en generación, que fue tomada por la Iglesia Católica. Es esa tradición que cuando el pueblo de Dios los discípulos fueron que los mataron, los crucificaron y los apedrearon y todas estas cosas, de 300 años, 325 años, 25 años aproximadamente, fue entonces ese concilio de Nicea, donde allí fue entonces que se pervirtió la palabra y allí entonces hicieron lo que ellos querían hacer con la palabra de Dios. La volvieron entonces pedazos y buscaron entonces que tradiciones, tomaron tradiciones de hombre para entonces así engañar al pueblo. Por eso, amado hermano, usted ve, y eso lo podemos ver claramente en todas partes. Usted ve entra a una iglesia católica, usted no ve que, bueno, ahorita están tomando, ya que toman la Biblia y la leen, pero antes no tomaban la Biblia, sino que la Biblia tomaba el puro sacerdote, la leía nada más el sacerdote y expresaba lo que él pensaba, nada más lo que decía, nada más como escrito allí, pero nadie tenía una Biblia en la mano para corroborar si era la verdad o era mentira. Pero como ya el mundo está tan avanzado, la ciencia ha avanzado y la gente ya no son tan quedadas así, tan tontas, podemos decir, entonces ya ahora quieren escudriñar y ver si es verdad. Y ahora el diablo, como es tan astuto, ahora sí vamos a leer la Biblia. Tanto así que ahora ya han dicho, el
Papa ya ha declarado que ya María no es intercesora. Imagínense, eso fue una explosión para la gente católica, que el Papa se volvió loco sería, que está diciendo que ya María no es intercesora. Por sí, porque ellos tienen a María como la intercesora, la mediadora de los Dios y los hombres, cuando la Biblia no lo dice así. Es una gran mentira que María es la intercesora, porque María tuvo que ir al aposento alto a recibir el Espíritu Santo, igual como todos los apóstoles que estaban allí presentes. María tuvo que también arrepentirse porque ella nació en pecado. Ella no fue la Inmaculada, como dicen allí la católica, la Iglesia Católica. Ella fue inmaculada mientras tuvo al Señor Jesús, porque ella fue virgen mientras tuvo al Señor Jesús, pero después ella fue tomada por José y tuvo hijos con José. Y allí entonces, por esa causa entonces, ella tuvo que ir entonces al aposento alto, ponerse a cuenta con el Señor, bautizarse también en el nombre del Señor Jesucristo y recibir allí entonces el Espíritu Santo, porque esa era la promesa, el camino, la provisión que Dios proveyó para nuestra salvación. Ponernos entonces como la Escritura lo dice. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora ya la Iglesia Católica sabe y ya el Papa ha declarado que ya ella no es la intercesora. El intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y él lo ha dicho entonces, y eso ha sido un estallido, una explosión para la gente religiosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, cada escritura tiene usted que corroborarla, no dejarse llevar por ideas que el hombre coloca, sino voy a ver si lo dice la palabra. Si no lo dice la palabra, entonces es una mentira. No ha hablado conforme a la palabra de Dios. Así que dice ya en la primera de Timoteo, capítulo 2, dice allí, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿ve? El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su tiempo. Así que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice María, la madre de Dios, no, dice Jesucristo. Es el único que vino a dar su vida porque no había nadie que pudiera pagar ese precio. Porque usted y yo, amado hermano, amigo, me escucha, nacimos en pecado y necesitamos entonces la sangre de Jesucristo que nos limpiara de toda inmundicia de pecado. Así que María había nacido en pecado también porque en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado, como dijo David. Entonces, todos nacimos en pecado y no había esperanza para el ser humano, pero la esperanza, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a nacer aquí en la tierra para poder entonces morir por usted y por mí y así darnos la vida. Y ser entonces el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, alabado sea el nombre del Señor por ese gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestras almas, porque si no, estuviéramos muertos en delitos y pecados todavía. Así que vemos que el Señor entonces cuando fue crecidito ya, creció, él vino entonces y empezó su ministerio a los 30 años, la gente se allegaban a él y le decía entonces, Señor, queremos seguirte. Y, o sea, buen propósito, queremos seguirte. Y allí entonces podría decir entonces al hombre, el hombre dice, la zorra tiene cueva, las aves de los cielos tienen nido, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significaba eso? Que él, como vino tan humilde, tan sencillo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra y todo lo que está sobre la tierra, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, ¿qué estaba diciendo? Esto va a ser una vida de sacrificio para ti que me quieren seguir.
El evangelio no es fácil, amado hermano. No. La palabra dice claramente que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan. Por eso él le dijo eso. La zorra tiene cueva, las aves de los cielos tienen nido, pero más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No hay nada cómodo, porque si imagínate cuando tuvo su nacimiento en el mesón, allá en los aposentos que estaban allí, la gente llegaban a resguardarse para así cubrirse de la lluvia, del invierno que había, mientras iba a ser empadronado. Entonces, ¿dónde estaba entonces? O no, o sea, no había lluvia con eso, por eso esa es otra parte. ¿Cómo iba a ser empadronado? ¿Cómo iba a contabilizar a la gente si era invierno, si era lluvia? No podían hacerlo. Entonces, por lo tanto, no fue en diciembre que nació el Señor, sino una época de normal, era primavera, el cual es que nacen las ovejas. Las ovejas nacen en primavera y es el día de resurrección, porque todo florece en los campos y los árboles, las rosas y todas estas cosas nacen en primavera. Y el Señor tuvo que nacer entonces allí en primavera, porque vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Señor le dijo entonces a los que querían seguirle, no tengo ni de recostar la cabeza. Esto va a ser un sacrificio, o sea, una vida de obstáculos, una vida de problemas, quizá tropiezo, pero aquí, si quieres seguirme, le dijo el Señor. Allí estaba entonces, otro le dijo el Señor, sígueme tú. Y aquella persona le dijo entonces, deja que vaya y entierre a mi padre y te seguiré. Y el Señor le dijo entonces, deja a los muertos que entierren a los muertos. Ven tú, sígueme tú y anuncia el reino, el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué era? No pongas a nada primero, sino mi trabajo. Vamos para que trabaje en mi viña. Vamos para que trabaje para el reino de Dios, para que prediques la palabra, prediques el evangelio, pero no pongas lo demás primero. Ponme mi primero, es lo que quiere decir el Señor. Por eso dice que poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás vendrá por añadidura. Usted no puede poner, amado hermano, nada adelante antes que lo del Señor, porque si no estaría fallando. No pone los caballos que alan la carreta tienen que ir adelante, no la carreta pone adelante y los caballos atrás, porque estarían trabajando al contrario. La carreta no lo puede jalar, pero los caballos sí lo pueden jalar. Entonces, tienen que jalar primero, poner poderoso, el rey de reyes de primero, y luego entonces Dios le va a conceder todo lo que usted necesita. Así que el Señor le dijo claro, deja a los muertos que entierran a sus muertos, y ven, sígueme tú, y anuncia el evangelio del reino de Dios. Entonces, allí estaba entonces otro que, Señor, te vamos a seguir, le dijeron. Y el Señor le dijo también entonces, Señor, eso está en Lucas capítulo 9, 57. Dice, Señor, te vamos a seguir. Y el Señor le dice entonces, cuando él le dice, te vamos a seguir, pero deja que vaya y me despida primero de la casa, de los que están en la casa, y te seguimos. Y el Señor le dijo, mira, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué tal quiere decir? No me funciona, no me sirve, porque vas a mirar para atrás. Y yo quiero que mires al blanco, siempre adelante, me mires a mí, como dijo el Señor a Pedro. ¿Por qué Dios por Pedro? Después que caminó en las aguas, porque volvió la mirada del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que lo miremos a Él, que siempre lo tengamos presente, que siempre estemos meditando en la palabra, siempre estemos conscientes que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene parados en esta vida, porque sin Él nada somos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos la humildad del Señor allí, lo que muchos de nosotros nos falta, amado hermano. Hay que entonces pensar, hay que pasar un día en el Calvario para que esa humildad llegue a su persona, porque
A veces nos falta esa, nos jactamos, nos vanagloriamos, que yo tengo, yo hice, lo que tengo es porque me he esforzado. No, amado hermano, no tenemos nada si Él no lo permite que lo tengamos. Todo lo hizo Él y lo hizo por amor, por usted y por mí. Por eso tenemos la gloria, la honra, la alabanza a ese Dios todopoderoso. Por eso chocaron cuando su nacimiento, chocaron mucho, porque su nacimiento quizás lo veían a él como el hijo ilegítimo, porque cómo es que nació Jesús y no se había casado todavía con José y ya María estaba embarazada. Eso es imposible. Quizá la mente, que no le pasaría por la mente a tanta gente allí. Por eso tropezaron y no le creyeron según el nacimiento de Jesús, porque era algo fuera de sí para el hombre humano. Pero muchos no le reconocieron. Pero la gracia le damos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por lo que lo reconocieron, porque vemos allí cuando el nacimiento de Jesús vinieron también unos reyes. ¿Para qué? Para corroborar, para decir y testificar el niño que había nacido. ¿Y cuál era el niño que había nacido? Allí Mateo 2 lo dice, que vinieron hombres, los tres magos eran astrólogos, porque no eran los magos que vemos en el mundo haciendo magia, pero estos eran astrólogos que seguían la estrella que les apareció, porque era lo que estaba dicho, que para ellos, que ellos examinaban las constelaciones, y había uno dicho que si cuando se alinearan esas estrellas, el Hijo de Dios iba a aparecer en la tierra. Y allí fueron corroborados porque donde fueran dos, de la Biblia dice donde tuvieran 2 o 3 testigos, conte toda palabra. Y allí se unieron esos tres magos. Los tres estaban mirando las constelaciones y buscando la señal, esa estrella que lo estaba encaminando. Y los tres coincidieron en el mismo lugar, porque venían del oriente, dice la Biblia. Y allí se encontraron y fueron al lugar a buscar al niño que había nacido. Dice allí la Biblia en el capítulo 2, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, el día del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, toda Jerusalén con él, y convocó todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ves? Profecía. Y tú, Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. ¿Ves? Allí estaba corroborado que la estrella era la que había aparecido para que iba a dar la señal que un niño iba a nacer, que iba a ser el Redentor, que iba a ser el Mesías, el Rey del mundo. Y allí entonces vemos entonces que él corroboró esto el rey que estaba allí en Judea. Y vemos que dice el versículo 8, y enviándolo con diligencia por el niño, y después que le hallaréis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos hicieron oído al rey. Se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, se puso sobre donde estaba el niño. Y visto la estrella, se regocijaron
con muy grande gozo. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres, aquellos tres reyes orientales que vinieron a corroborar lo que Dios le había mostrado por señal del cielo a través de esta estrella? Ellos estaban testificando que Él era el rey que había nacido. ¿Por qué? Le trajeron presentes, le trajeron dones. ¿Qué significa eso? Eran los dones viniendo a su iglesia. Recuérdese, amado hermano, que somos tabernáculo del Dios viviente, que somos iglesia del Dios viviente. Quizás hay una iglesia, un local donde nos reunimos, ese de 4 paredes. No, lo llamamos iglesia porque es lugar de reunión, de donde nos vamos a alimentar a través del pastor, a través de los ministerios que están allí en operación para edificar el cuerpo del Señor a través de las predicaciones. Pero usted es el tabernáculo, la iglesia del Dios viviente, así como cuando Dios quiso manifestarse aquí, hecho carne, se buscó un tabernáculo, se buscó una iglesia, el cual fue Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Acuérdese que Dios es espíritu, y Dios como espíritu usted no lo puede ver, pero a través de un tabernáculo, a través de un cuerpo, de un hombre, una mujer, usted puede ver a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No se le pase esto por alto, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Al verlo yo estoy viendo a Dios. Yo no puedo ver al hombre. Si falla, cae, tropieza. No, vea usted a Dios. Y si tiene orar por aquella persona que cayó, tropezó, erró, ore para que el Señor la vuelva a levantar. No le dé usted un puntapié, ni póngase a hablar mal de su hermano o su hermana. No, sepa que Dios está allí porque fue una creación de Dios el que usted está viendo. Su imagen de Dios fue hecha, las personas. Así que Dios entonces busca tabernáculo, iglesia que le crea, así como fue María, un vaso, un instrumento preparado para que Dios se naciera a través de ella. Fue entonces allí ese lugar que Dios preparó, así como lo ha preparado a usted y a mí, que demos lugar, que estemos dispuestos a decir: Señor, entra y haz de mí un instrumento en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que son los dones que, viniendo a su iglesia, que vinieron aquellos hombres a testificar y decir: esta es la iglesia del Dios viviente. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Allí entonces estaban que sacaron oro, que indicaba que era la deidad, era rey, por eso le trajo oro. Y otro le dio que incienso, que significa servicio. El incienso significa servicio. Él vino a servir y no para que lo sirvieran. Ahí él también, de otro que le sacó fue ¿qué? Le sacó mirra, que es una hierba amarga, que significaba muerte. Por eso, amado hermano, él vino a sufrir y a morir por cada uno de nosotros, dando su vida. Su nacimiento fue una bendición porque ahí fue el día que Dios preparó para que usted y yo fuéramos entonces salvos por su gracia y su amor. Pero había que una escogencia que había que tomarla. Y la decisión era suya y la decisión es mía. Por lo tanto, amado hermano, la decisión a esta hora es suya si usted decide tomar el camino que Dios ha provisto para su salvación. Amado hermano, estamos en un día o en un mes que ya está por finalizar, un año ya viejo y viene uno nuevo. Así que el saludo, el consejo es que no mire las cosas que pasaron atrás, que si usted no pudo lograr los propósitos que tenía, quizás falló, erró, no mire eso ya eso pasó atrás. Mire la parte buena, mire la parte adelante, que Dios dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo lo que está adelante,
viendo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Así que Él es el Salvador, Él nació para morir, para darle vida y vida en abundancia. Así que el Señor me les bendiga en esta hora. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, por tu grande amor y tu misericordia en esta hora, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por poner las palabras en nuestros labios y expresarlas, Señor. Oh, Señor Jesús, ¿qué queremos hacer, Padre mío? Es, Señor, darte a conocer, Padre mío. Que el mundo, Señor, pueda verte, Señor. Que el mundo pueda reconocer, Señor, que fuera de ti no hay salvación. Solamente usted, Padre mío, fue el Creador, Señor, porque los cielos y la tierra fueron hechos para su gloria, Padre mío. Oh, Señor, no hay lugar, Señor, donde esconderse de tu presencia, Señor Jesús. Oh, Señor, todo fue hecho para ti y por ti, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por darnos, Señor, a conocer, Señor, esta santa y bendita palabra, Señor. Ser revelada, Señor, en nuestra alma, Padre Santo. Y es lo que queremos darle, expresarle al mundo, Padre mío. A cada vida, Señor, que está allí, Señor, que no te conoce, Señor, que pueda ser, Señor, el día preciso, Señor, el momento, Padre mío, cuando usted le abre el entendimiento y puedan verte, Padre mío. Oh, Señor Jesús, ayude, Señor, a cada alma, a cada vida, a cada joven, cada niño, Señor, que en esta hora puede estar, Señor, oyendo, Señor, esta predicación, Señor Jesús, que sea usted, Señor, dándole entendimiento en su alma para que puedan tomar buenas decisiones. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pido. Amén. Bueno, sea usted entonces, amados hermanos, amigos, reciba entonces un feliz año nuevo, porque nos espera lo mejor, que es lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Así que feliz año. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.